Muchas gracias, señora Presidente. El Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley para la consideración de este cuerpo que viene con media sanción de la Cámara de Representantes y recoge las iniciativas de sendos proyectos de ley presentados en la oportunidad por el diputado Sebastián Cal, de Cabildo Abierto, y el diputado Javier Radichoni, del Partido Nacional, referentes a la temática de registro de personería jurídica de organizaciones de trabajadores y empleadores, que fue tratado en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de esta Cámara, aprobado por mayoría. En la misma comparecieron varias delegaciones, en la que se incluye el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, encabezado por el señor ministro Pablo Mieres, el PICNT, encabezado por su presidente Marcelo Abdala, y de la Delegación de Cámara de Comercio y Servicios, encabezado por el gerente general, ingeniero Felipe Puch. La preparación del presente proyecto surgió del diálogo y la negociación, con la participación de los diferentes actores sociales involucrados, recibiendo sus opiniones con la finalidad de obtener la mayor cantidad de acuerdos y consensos posibles, tanto del sector de trabajadores como del sector empleador. En efecto, la voluntad del Gobierno de formular el proyecto de ley fue planteado en el marco del Consejo Superior Tripartito, como órgano superior de gobernanza de las relaciones laborales. Dicho órgano decidió crear una comisión especial tripartita para abordar el tema en base a dos tópicos: el tratamiento de la personería jurídica para las organizaciones gremiales de empleadores y trabajadores y, en segundo término, la redacción de un anteproyecto de ley para cumplir con las observaciones de la OIT a la negociación colectiva, de acuerdo con el convenio 98 de dicho organismo, de manera más consensuada posible entre los distintos actores sociales, el PICNT y las cámaras empresariales, quienes formularon observaciones e hicieron modificaciones al texto presentado. No es un proyecto de ley consensuado en su totalidad, pero tampoco las partes se opusieron firmemente. Hay algunos artículos que contemplan aspiraciones del movimiento sindical y otros las aspiraciones del sector empleador. Para la confección de este proyecto de ley se tuvieron como insumos principales, en primer lugar, el artículo 57 de la Constitución de la República. En segundo lugar, el convenio 87 de la OIT, ratificado por nuestro país a través de la Ley 12.030, de fecha 30 de noviembre de 1953. Y, en tercer lugar, los diferentes pronunciamientos de los comités de libertad sindical sobre esta temática. El artículo 57 de la Constitución de la República, en su inciso primero, establece: la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Se estaba omiso en lo establecido en este artículo de la Carta Magna, en la aprobación de un proyecto de ley específico para las organizaciones gremiales. Este proyecto que hoy se somete a consideración no hace más que cumplir con este mandato constitucional. Por su parte, el Convenio Internacional de Trabajo número 87, ratificado por Ley 12.030, establece ciertas pautas para los Estados miembros al momento de legislar sobre las formalidades y requerimientos que deben cumplir tanto las organizaciones de trabajadores como de los empleadores. Este proyecto se aplica a las organizaciones a que hacíamos mención, las cuales, si cumplen los requisitos que impone la ley, pasarían a adquirir la calidad de sujetos de derecho. Es decir, que pasarán a ser entidades capaces de contraer derechos y obligaciones civiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Código Civil, independientemente de los derechos y obligaciones que tienen las personas físicas que las componen, en este caso sus afiliados. En tal sentido, esas organizaciones podrán realizar negocios, celebrar contratos de distinta índole y comparecer con diversos organismos e instituciones, tanto públicas como privadas. De esta forma, la personería jurídica le confiere a la entidad gremial un marco legal claro y objetivo, favoreciendo la actuación de las organizaciones conforme a derecho, en favor de sus integrantes y facilitando su propia operativa, la cual resulta compatible con el principio máximo de libertad sindical consagrado en el convenio número 87. Para constituir una organización de trabajadores
nuestra legislación interna no prevé exigencia alguna. Basta que un conjunto de trabajadores resuelva constituir un sindicato y así se lo comunique a su empleador sin ningún tipo de formalidad ni procedimiento especial alguno. Es a partir de su constitución que el sindicato representa al colectivo de trabajadores en la negociación colectiva y ejerce libremente la actividad sindical. Muchos gremios cuentan con personería jurídica y otros no la tienen. Para realizar ciertos actos de naturaleza económica y mercantil, como puede ser la compra de bienes, contratación de servicios, alquiler de locales, apertura de cuentas bancarias, solicitud de préstamos, comparecencia de procedimientos jurisdiccionales, etcétera, nuestro ordenamiento exige que la entidad en cuestión cuente con una personería jurídica civil. Por esa razón, aquellos gremios que no tienen personería jurídica para realizar cualquier tipo de transacciones, como arrendamiento, compra de inmuebles, solicitar préstamos, etcétera, actualmente lo hacen a título personal o como, por ejemplo, consultadas las autoridades del PICNT al respecto, las hacen a través del Instituto Cuesta Duarte, que sí tiene personería jurídica. También fue consultada la delegación del PICNT sobre la elección de sus autoridades por voto secreto y no mostraron una firme oposición al respecto, ya que la mayoría de los gremios, según lo manifestaron, ya eligen sus autoridades por medio del voto secreto. Tal es así que nosotros propusimos en el debate de la comisión que para transparentar y darle mayor calidad democrática a la elección de las autoridades de los distintos gremios de base, el voto se hicieran por voto secreto. Existen otros antecedentes en esta dirección de registro de personería jurídica de organizaciones de trabajadores y empleadores de nuestro derecho. Y a manera de reseña podemos mencionar el Decreto Ley 9.347 de 1934 sobre el cierre uniforme del comercio, la Ley 12.802 de 1960, es una ley de rendición de cuentas que establece ciertas exoneraciones impositivas para sindicatos obreros y gremiales de empleadores, y la ley también de rendición de cuentas que exigía personería jurídica a las organizaciones sindicales para la retención de la cuota sindical. Podemos mencionar también más recientemente las iniciativas del año 2013 y 2019 a los efectos de subsanar las observaciones de la OIT. Es decir que el planteamiento no es nuevo, tiene muchos antecedentes en nuestro derecho a lo largo de la historia. Hoy es posible obtener la personería jurídica a través de un procedimiento ante el Ministerio de Economía y de Educación y Cultura, que muchas veces resulta demasiado restrictivo. Esta dificultad es la que pretende ser salvada a través de este proyecto de ley, tal como analizaremos a continuación. El proyecto consta de 8 artículos. El artículo primero crea el registro de organizaciones de trabajadores y empleadores, el cual estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta es la misma solución que han adoptado legislaciones como la de Argentina, la de Chile, Perú y otros países, que dejan el registro en manos de la Administración encargada del trabajo. Es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social y de la Dirección Nacional de Trabajo, el órgano especializado para estudiar y responder sobre las inscripciones de los distintos estatutos para establecer el registro, así como el control en el cumplimiento de la normativa aplicable, tanto nacional como internacional. En el artículo segundo se establece que la inscripción del referido registro es de carácter facultativo o voluntario y que la organización tendrá el reconocimiento de personería jurídica con la presentación de los estatutos que respeten las disposiciones vigentes, que resulten aplicables y hayan sido adoptadas por la Asamblea de los integrantes de la respectiva organización. También se encuentra regulada en este mismo artículo la situación de aquellas organizaciones que a la fecha de su promulgación ya hubieran tramitado y obtenido la personería jurídica ante el Ministerio de Educación y Cultura, las cuales únicamente deberán cumplir con el requisito de presentación de sus estatutos y la información prevista en el artículo siguiente. El artículo 3 proyecta los requisitos de información y documentación necesarios para realizar la solicitud de personería jurídica, limitándolos
a información básica sobre la constitución y funcionamiento de la organización, su domicilio y representantes. Toda asociación civil, y estas también lo son, deben registrarse y obtener personería jurídica en el Ministerio de Educación y Cultura. En este caso se pensó en que fuera el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el que tuviera a cargo un registro específico para estas organizaciones de naturaleza gremial, para facilitar el procedimiento de las organizaciones que componen el vínculo laboral, ya que el registro de asociaciones civiles del Ministerio de Educación y Cultura posee mayores exigencias y requisitos. Queremos enfatizar que no estamos aludiendo a la personería gremial, que tanto las organizaciones empresariales como sindicales la tienen reconocido y garantizado en nuestro ordenamiento jurídico vigente, sino a la personería jurídica, por lo que de ninguna manera se puede decir que se esté limitando los derechos que tienen relación con el ejercicio de la actividad gremial propiamente dicha. Tampoco estamos legislando sobre el contenido de los respectivos estatutos, ya que sus propias organizaciones, las que deberán determinar en forma interna y de manera libre y voluntaria su estructura y composición, deberán mantener la mayor autonomía posible en cuanto al funcionamiento de la Administración, en perfecta concordancia con lo dispuesto en el convenio número 87. El artículo 4º prevé un procedimiento abreviado para la tramitación de personería jurídica, asegurando que ese trámite no implique una restricción en la actividad gremial, de conformidad con las recomendaciones de la OIT. El artículo 5º refiere a la posibilidad de modificar los estatutos en procura de mantener actualizada la información. El artículo 6º regula el registro y publicidad, la información del registro de organizaciones de trabajadores y empleadores, así como el acceso público. El artículo 7º establece los efectos del reconocimiento de la personería jurídica sobre aspectos civiles, procesales y a otros relacionados con el proceso de negociación colectiva. En su inciso segundo establece: las organizaciones de trabajadores que no hayan completado el procedimiento de reconocimiento de personería jurídica o que no cumplan con las obligaciones que impone el artículo 5º de esta ley, no tendrán derecho a que se retenga a su favor la cuota sindical para su depósito en la cuenta bancaria de la organización. Artículo 6º de la Ley 17.940 del 2 de enero del 2006. Sin perjuicio de este derecho otorgado a las organizaciones, será preceptivo de estas contar con la aprobación por parte del trabajador para que se efectúe dicha retención, a efecto de que sea éste quien tenga total libertad en manejo de sus finanzas. Es aquí donde las autoridades de las organizaciones sindicales manifestaron algunas diferencias. Es decir, en la no obligación del descuento de la cuota sindical por parte de las empresas en aquellos casos de que las organizaciones gremiales que no hayan completado el procedimiento de registro de personería jurídica. Manifiestan que estas diferencias, que las fundamentan en que las organizaciones empresariales no cuentan con una medida de espejo similar, pero no tienen claro la existencia o no de organizaciones empresariales sin personería jurídica. En realidad, la imposibilidad de que se realicen retenciones de cuotas sindicales para su posterior depósito en la cuenta bancaria en favor de las organizaciones que no cuentan con personería jurídica reconocida pueden considerarse una garantía para todos los afiliados a la organización de que se trate. En efecto, no solo constituye la defensa de la autonomía financiera de la propia organización, sino que se trata de una garantía para el trabajador afiliado. Por lo tanto, se modifica lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 17.940, estableciéndose que a los efectos de poder solicitarle al empleador las correspondientes importes retenidos por concepto de cuota sindical, la organización en todos los casos deberá contar con personería jurídica. De esta forma, se apela a una mayor transparencia en cuanto al destino de los dineros de los trabajadores. Lo que ocurre actualmente es que la organización que no cuenta con personería jurídica no tiene la capacidad jurídica para poseer ni administrar libremente a su nombre esos recursos. Por tal razón,
los vierte en una cuenta de un tercero, porque no puede tenerlo a su nombre, debido a que no es sujeto de derecho ni de obligaciones, lo que resulta una desprotección para la propia organización. En el inciso final del artículo 7º del proyecto también establece la exigencia de contar con personería jurídica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de Negociación Colectiva número 18.566 del 11 de septiembre del 2009, que refiere al deber de negociar de buena fe. Además, en su inciso segundo establece que las partes deberán intercambiar información necesaria a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva. Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de reserva, cuyo desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes la incumplan. A partir de esta modificación, se consagra la exigencia de contar con personería jurídica para que la organización tenga el derecho a recibir información de los procesos de negociación colectiva. Finalmente, el artículo 8 prevé el plazo de 180 días para que las organizaciones de trabajadores y empleadores realicen las adaptaciones necesarias para el cumplimiento de la ley. Podemos afirmar que el texto sigue la misma dirección que el proyecto presentado en el Parlamento en la administración anterior, con fecha 29 de octubre del 2019, y atiende las observaciones realizadas por el OIT a nuestra Ley de Negociación Colectiva, que establece la posibilidad de intercambio de información para los consejos de salario. En varias oportunidades, las partes se han negado a brindar determinada información que le han sido requeridas en el contexto de la negociación colectiva, en base a que no cuentan con personería jurídica. En realidad, si no se tiene personería jurídica, no se cuenta con responsabilidad necesaria para hacer frente a las consecuencias legales y jurídicas que un manejo incorrecto de dicha información pudiera ocasionar. Ello obedece a las características de confidencialidad y sensibilidad que en general tiene la información que se maneja, por lo que de esta forma se estaría salvando este inconveniente. En conclusión, la norma que se proyecta aprobar no coarta ni restringe la constitución o el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores ni empleadores. Por el contrario, tiene la finalidad de sostener y apoyar la actividad gremial. Se cumple con lo dispuesto en nuestra Constitución de la República, ya que este proyecto facilita el registro y reconocimiento de personería jurídica de organizaciones de trabajadores y empleadores, no imponiendo formalidades o exigencias que signifiquen de hecho o de derecho obstáculos para que las organizaciones obtengan el reconocimiento de parte del Estado en el ejercicio de la actividad sindical en sus diversos aspectos o expresiones. Como mencionamos, el proyecto de ley puesto a consideración de este cuerpo fue elaborado por una comisión especial dispuesta por el Consejo Superior Tripartito con el aporte de los gremios involucrados que llegaron a esta redacción consensuada que subsana las observaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo. Por todas estas razones expuestas, señora Presidente, solicito a este cuerpo que apruebe este proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo.